Las siglas IVA hacen referencia a un tributo o impuesto que deben pagar los consumidores al Estado por el uso de un determinado servicio o la adquisición de un bien. El desglose de dicha sigla es impuesto al valor agregado y se trata de una tasa que se calcula sobre el consumo de los productos, los servicios, las transacciones comerciales y las importaciones. El IVA es un impuesto indirecto. Se llama así porque a diferencia de los impuestos directos, no repercute directamente sobre los ingresos. Por el contrario, recae sobre los costos de producción y venta de las empresas y se devenga de los precios que los consumidores pagan por dichos productos. Esto significa que se aplica sobre el consumo y que resulta financiado por el consumidor final. El cobro del IVA se concreta cuando una empresa vende un producto o servicio y emite la factura correspondiente. Las compañías, por lo general, tienen el derecho de recibir un reembolso del IVA que han pagado a otras empresas a cambio de facturas, lo que se conoce como crédito fiscal, restándolo del monto de IVA que cobran a sus clientes el débito fiscal. La diferencia entre crédito fiscal y débito fiscal debe ser entregada al fisco. Las características del impuesto al valor agregado son las siguientes. 1. Está establecido en una ley, llamado igualmente principio de reserva legal, y es que todo tributo tiene que estar establecido en una ley. De acuerdo al aforismo latino que dice nullum tributum sine lege, conocido por otros autores como el principio de legalidad. 2. Es un impuesto indirecto, ya que grava los consumos que son manifestaciones mediatas de riqueza o exteriorización de la capacidad contributiva. 3. Es un impuesto real, ya que no tomen atención las condiciones subjetivas del contribuyente, tales como sexo, nacionalidad o domicilio. 4. Se puede decir que es un impuesto a la circulación, ya que grava los movimientos de riqueza que se ponen de manifiesto con el movimiento económico de los bienes. 5. No se incurre en una doble tributación con el gravamen del impuesto. 6. El impuesto es soportado o trasladado al consumidor final. La ley del impuesto al valor agregado IVA nos señala en su artículo primero que es un tributo que grava la enajenación de bienes muebles, la prestación de servicios y la importación de bienes, aplicable en todo el territorio nacional, que deberán pagar las personas naturales o jurídicas, las comunidades, las sociedades irregulares o de hecho, los consorcios y demás entes jurídicos y económicos, públicos o privados, que en su condición de importadores de bienes habituales o no, de fabricantes, productores, ensambladores, comerciantes y prestadores de servicios independientes, realizan las actividades definidas por la ley como hecho imponible. Según el artículo 3 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, IVA, constituyen hechos imponibles a los fines de la ley las siguientes actividades, negocios jurídicos u operaciones. Primero, la venta de bienes muebles corporales, incluida la de partes alícuotas en los derechos de propiedad sobre ellos. 2. La importación definitiva de bienes muebles. 3. La prestación a título oneroso de servicios independientes ejecutados o aprovechados en el país, incluyendo aquellos que provengan del exterior. 4. La venta de exportación de bienes muebles corporales. Y quinto, la exportación de servicios. Se entenderán ocurridos o perfeccionados los hechos imponibles y nacida en consecuencia la obligación tributaria cuando en la venta de bienes muebles corporales se emita la factura o documento equivalente que deje constancia de la operación o se pague al precio, o desde que se haga la entrega real de los bienes según sea lo que ocurra primero. En la importación definitiva de bienes muebles, en el momento que tenga lugar el registro de la correspondiente declaración de aduanas. En la prestación de servicios se entenderá ocurrido perfeccionado los hechos imponibles en el caso de servicios de electricidad, telecomunicaciones, aseo urbano, de transmisión de televisión por cable o por cualquier otro medio tecnológico, siempre que sea a título oneroso desde el momento en que se emitan las facturas o documentos equivalentes. En los casos de servicios de tracto sucesivo, distintos a los mencionados anteriormente, cuando se emitan las facturas o documentos equivalentes por quien presta el servicio o cuando se realice su pago o sea exigible la contraprestación total o parcialmente. En los casos de servicios prestados a entes públicos, cuando se autorice la emisión de la orden de pago correspondiente. En los casos de prestaciones consistentes de servicios provenientes del exterior,
tales como servicios tecnológicos, instrucciones y cualesquiera otros susceptibles de ser patentados o tutelados por legislaciones especiales que no sean objeto de los procedimientos administrativos aduaneros, se considerará nacida la obligación tributaria desde el momento de recepción por el beneficiario o receptor del servicio. En todos los demás casos distintos a los mencionados anteriormente, se tomará en cuenta cuando se emitan las facturas o documentos equivalentes por quien presta el servicio. La base imponible es el precio de venta sobre el cual se calcula el impuesto. En caso de venta de bienes muebles, sea a contado o a crédito. En caso de venta de especies alcohólicas o de cigarrillos y demás manufacturas del tabaco, o como cuando se trate de prestación de servicios, ya sean nacionales o provenientes del exterior, cuando se trate de servicios de clubes sociales y deportivos, así como en la transferencia de bienes o prestación de servicios. Todas las personas jurídicas e incluso también las naturales están obligadas a cancelar ciertos impuestos al fisco, dependiendo de su nivel de ingreso. Es decir, esta obligación del ciudadano se considera un hecho imponible y está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La retención es un instrumento legal de recaudación, cuyo propósito fundamental radica en asegurar para el fisco la percepción periódica del tributo que causan determinadas rentas. Los agentes de retención se clasifican en dos sectores: los contribuyentes especiales y los entes públicos nacionales. Los contribuyentes especiales son todos aquellos sujetos que, atendiendo al nivel de ingresos brutos anuales, han sido designados por el Servicio de la Administración Tributaria. Estos sujetos pueden ser entes públicos, empresas privadas, personas naturales o jurídicas, y puede que sean contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado, lo cual dependerá no de su calificación como contribuyente especial, sino del hecho que están o no sujetos al impuesto y que realicen o no los hechos imponibles establecidos en la ley. Y los entes públicos nacionales son aquellos agentes enfocados en el sector público de la nación que tienen como actividad principal el servicio social y que no perciben fines de lucro individuales. Los contribuyentes están obligados a emitir facturas por sus ventas, prestación de servicios y demás operaciones grabadas emitidas a través de las máquinas fiscales. En la ley se dictarán normas que deben cumplirse en la impresión y emisión de la factura y demás documentos que se generen. El IVA se calcula de la siguiente manera. Un empresario vende u ofrece un servicio y factura el costo del mismo devengando el impuesto repercutido, que equivale a la multiplicación de la base imponible por el 12%. Cada 2 o 3 meses, según lo estipulado por la ley para el rubro en el que se encuentra registrado, el empresario deberá realizar la declaración de impuestos, donde se sumarán las cuotas que corresponden al IVA de ese periodo. Allí se realiza el cálculo de lo pagado y lo recibido en referencia a ese impuesto y se establece el saldo. Si este es negativo, es decir, cuando las cuotas del IVA soportado han sido superiores a las repercutidas, el empresario podrá compensar futuros saldos o solicitar la devolución de dichas tasas. Si es positivo, deberá realizar el pago de las mismas. Es importante mencionar que para los comerciantes minoristas existe un régimen especial al que pueden acogerse. El mismo determina que si no intervienen en el proceso de producción de los productos que venden y si el 80% de sus ventas son a consumidor final, el comerciante no tendrá que realizar la liquidación del IVA. Esto se debe a que dicho comerciante habrá pagado por la compra del producto el IVA correspondiente al mismo, por lo que ya habría cumplido correctamente con lo estipulado por el régimen tributario vigente. Cabe mencionar que los consumidores finales, en cambio, pagan el IVA sin recibir ningún tipo de reembolso. La única forma de control del IVA es la entrega de factura u otro tipo justificante de venta al consumidor, mientras que el comercio guarda una copia. Establece la normativa legal del caso del IVA que están exentas del impuesto las importaciones y que proceden solamente en el caso de que no haya producción nacional de los bienes objeto del respectivo beneficio, o cuando dicha producción sea insuficiente, debiendo tales circunstancias ser certificadas por el ministerio correspondiente. Asimismo, están exentos de pagar IVA los alimentos producidos para el consumo humano que se mencionan a continuación: los productos del reino vegetal, las especies avícolas, el arroz, la harina, el pan, los huevos, sal, azúcar, café tostado, mortadela, atún enlatado, sardinas, leche crudo, queso blanco, margarina, carne de pollo, entre otros. Los fertilizantes, así como el gas natural,
los medicamentos y agroquímicos y los principios activos utilizados exclusivamente para su fabricación, los combustibles derivados de hidrocarburos, las sillas de ruedas para impedidos y los marcapasos, los diarios y periódicos, así como el papel para sus ediciones, los libros, revistas y folletos. Igualmente, la Administración Tributaria podrá establecer la codificación correspondiente a los productos especificados por la ley. Además de estos productos, ciertos servicios del sector terciario se encuentran exentos del impuesto al valor agregado. Ellos son el transporte terrestre y acuático nacional de pasajeros, los servicios educativos prestados por instituciones inscritas o registradas en los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Educación Superior, los servicios de hospedaje, alimentación y sus accesorios, las entradas a parques nacionales, zoológicos, museos, centros culturales e instituciones similares, los servicios médico-asistenciales y odontológicos, las entradas a espectáculos artísticos y culturales y o deportivos, el servicio de alimentación prestado a alumnos y trabajadores en restaurantes, el suministro de electricidad de uso residencial, el suministro de agua residencial, el aseo urbano, el suministro de gas, el servicio de transporte de combustibles, los servicios de crianza de ganado bovino, caprino, ovino, porcino, aves y demás especies menores. Podrán exonerarse del impuesto previsto en la ley, previa autorización del presidente de la República en Consejo de Ministros, las siguientes actividades: las importaciones efectuadas por la Administración Pública Nacional Centralizada, las importaciones que efectúan las Fuerzas Armadas Nacionales y los órganos de seguridad del Gobierno Nacional, las importaciones de bienes muebles y las prestaciones de servicios provenientes del exterior destinadas al funcionamiento o expansión del transporte colectivo de pasajeros por vía subterránea y sus extensiones. Igualmente, las exoneraciones previstas en el artículo solo serán procedentes cuando los bienes y servicios a importar no tengan oferta nacional o ésta sea insuficiente. De la misma manera, el Ejecutivo Nacional, dentro de las medidas de política fiscal aplicables de conformidad con la situación coyuntural, sectorial y regional de la economía del país, podrá exonerar del impuesto previsto en la ley a las importaciones y venta de bienes y prestaciones de servicio que determine el respectivo decreto. No estarán sujetos al impuesto previsto en la ley del IVA las importaciones no definitivas de bienes muebles, la venta de bienes muebles intangibles o incorporables, los préstamos en dinero, las operaciones y servicios en general realizados por los bancos, institutos de crédito o empresas, las operaciones de seguro y reaseguro, los salarios y la administración tributaria. La alícuota de impuesto aplicable a la base imponible correspondiente desde la entrada en vigencia de la ley del IVA será del 15,5%, salvo en los casos de las importaciones y venta de bienes y la prestación de servicios efectuadas en el territorio de Puerto Libre del Estado Nueva Esparta, en donde la alícuota aplicable será del 8%. Cuando los sujetos pasivos no hubieran declarado y pagado el impuesto establecido en la ley o en cualquier otro supuesto establecido en el Código Orgánico Tributario, la Administración Tributaria podrá proceder a la determinación de oficio. Si de conformidad con dicho código fuere procedente la determinación sobre base presuntiva, la Administración Tributaria podrá determinar la base imponible de aquel estimado que el monto de las ventas y prestaciones de servicio de un periodo tributario no puede ser inferior al monto de las compras efectuadas en el último periodo tributario más la cantidad representativa del porcentaje de utilidades normales brutas en las ventas y prestaciones de servicios realizadas por negocios similares, según los antecedentes que para tal fin disponga la Administración.